justamente, Bueno, Tití pues todo Fernández. claro. Bueno, Atilio, la verdad que cuando uno mira un poco el mundo, recién lo charlábamos con Tití, nos decía, la verdad que el mundo tiene algunos elementos que merecen un análisis un poquito más en detalle, ¿no? Yo creo que hay dos que te propongo para esta noche. Por un lado, la Cumbre de las Américas, la intervención de la Argentina, el discurso de Alberto Fernández, y por otro lado, ahí lo estábamos viendo a Tití, que sigue en el estudio, escuchando la entrevista. Y por otro lado, te decía, bueno, las elecciones en Francia y cómo la izquierda parece que nuevamente toma cuerpo en esa discusión permanente que es el escenario político francés. Sí, bueno, ¿por cuál empezamos? Empecemos por la cumbre. Por la cumbre. Mira, yo creo que la cumbre fue testigo de un discurso realmente notable, muy pocas veces visto en una cumbre, sobre todo cuando se hacía en Estados Unidos, ¿verdad? Como esta, en donde un presidente de América Latina dijo cosas realmente de una gravedad impresionante, ¿no? La única experiencia comparativa de esto fue, digamos, la manera como Chávez, acá en Mar del Plata en el 2005, encaró a George Bush. Pero es claro, Chávez estaba jugando acá en la Argentina. Allá en Los Ángeles, las cosas que dijo Alberto, ¿verdad? Más allá de discusiones que podemos tener sobre la política doméstica, la política económica, ¿no es cierto? Dijo cosas muy serias. Por ejemplo, las reglas financieras que producen una concentración fenomenal de la riqueza, una condena radical al bloqueo que se impone, ¿verdad?, a Cuba, a Venezuela, y que realmente se agrava en medio de la pandemia, bloqueos que buscan condicionar no a los gobiernos solamente, sino que se lastiman a los pueblos, que se hubiera querido otra cumbre de las Américas, decirle, por ejemplo, a Biden que el hecho de ser anfitrión no le da capacidad de elegir quiénes van a ser invitados a la cumbre. La cumbre tiene que ir todo. O sea, son cosas que rara vez se han escuchado en la vida política, o por lo menos denunciar a la OEA como gendarme del golpe de Estado en Bolivia, que nos robaron el Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente fue dirigido por latinoamericanos, ¿verdad? O la cuestión de que hay que acabar ya, remover de inmediato a quienes conducen a la OEA. O sea, pidió claramente la destitución de Almagro. O sea, realmente fue un discurso muy, muy impresionante, que creo que marca un hito en la historia de las relaciones interamericanas. ¿Cómo observás esto en términos del impacto que puede tener hacia la forma en la cual Estados Unidos ha encarado históricamente quizás un poco su gravitación sobre la región, y por otro lado, qué pasa con los países en términos generales, con esa especie de patria grande que habitualmente repensamos y tratamos de establecer si realmente se va a poder volver a eso o no, ¿no? Mira, Julián, en relación a la primera parte te diría lo siguiente. Estados Unidos no tiene otro libreto para América Latina. Si vos vas a analizar, por ejemplo, la primera cumbre convocada por Clinton en Miami en 1994, y mirás lo que ahí se propone para América Latina, y mirás lo que se propuso ahora, ¿verdad?, en la cumbre de Los Ángeles, vas a ver que es lo mismo. ¿Qué te dicen? Hay que abrir la economía, liberalizar el comercio exterior, atraer las inversiones extranjeras, producir una reforma de las relaciones laborales, que es una manera de decir acabar con derechos de los trabajadores, hay que hacer una reforma sobre el régimen previsional, mantener el equilibrio fiscal. Te lo están diciendo ahora con algunas otras palabritas, agregaron el tema de inmigración, porque Estados Unidos tiene un problema gigantesco, porque como Centroamérica se está hundiendo y el Caribe tenés millones de tipos que se van caminando a la frontera. Pero la pregunta es si los tipos durante 28 años, ¿verdad?, desde el 1994 hasta hoy, te propusieron una fórmula y la fórmula no funcionó, porque si yo me dijera, bueno, con aquella propuesta que hizo Clinton, resulta que Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile se convirtieron en países desarrollados, al estilo de Corea del Sur, los tigres asiáticos. Pero nada de eso. Estamos cada vez más subdesarrollados, o sea, nuestra distancia en relación a los países más ricos, más desarrollados, se ha acrecentado. O sea, que es una fórmula que no funciona. Ahora, ¿qué te ofrece Estados Unidos? Retórica. ¿Por qué están preocupados por China?
Porque China te ofrece inversiones. Y esta es la gran preocupación de Estados Unidos, que fue lo que motivó esta cumbre, para tratar de ver si podía reunificar la tropa de gobierno latinoamericano en un proyecto geopolítico que ellos tienen, que ha sido denunciado por Kissinger, ya no es que hablo yo, Kissinger, que dice, ojo con China, y no hagamos del tema de Taiwán y la independencia de Taiwán el eje fundamental de China, porque eso nos lleva a una guerra. Y sin embargo, vos lo escuchás al secretario de Estado, Anthony Blinken, hablando de esto. Claro. Claro. Atilio, te llevo directamente a Europa, a Francia, que ha sido noticia en las últimas horas, la elección legislativa y un rol de la izquierda prácticamente cabeza a cabeza con Emmanuel Macron, donde la figura de Mélenchon pareciera que emerge, digamos. ¿Cómo estás leyendo esto de cara a lo que va a ser una segunda instancia electoral, no? Va a ser una segunda instancia muy, muy peleada, ¿no es cierto? Sí. Hay mucha confianza en el campo de la NUPES, o sea, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, que tiene a Mélenchon como el gran referente. Esperan sacar, si no una mayoría, por lo menos impedir que Macron se alce con los 289 diputados que le darían carta blanca para su gestión de gobierno. Entonces, me parece a mí que habrá que seguir muy, muy de cerca. Es un problema muy grande el que hay, que es el tema del abstencionismo electoral. La gente no va a votar porque hay un problema muy serio, que es cómo se ha venido deteriorando la idea de la democracia, inclusive en países de una larga tradición democrática como Francia. Y la manera como esto se expresa es que la gente no va a votar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la estrategia de campaña que siguió Mélenchon estos días y que ha intensificado de una manera tremenda esta semana? Salir a buscar a la gente, hacer vengan a votar, sobre todo los jóvenes, tratando de ver si se produce un efecto como el de Gabriel Boric. Recordarás, Julián, que Boric en la primera vuelta perdió. ¿Y qué pudieron hacer? Bueno, salir a buscar a la gente que no votó y decirle, miren, esta es nuestra última oportunidad, porque si acá gana Cast, ¿verdad? Que era el ultra pinochetista, de este país no hay retorno. Y la gente salió y votó por una minoría, pero ganó bien Boric. Yo creo que la estrategia que está haciendo Mélenchon es salir a buscar el voto casa por casa. Le puede ir bien y en ese caso asistiríamos a una nueva experiencia, ¿verdad?, de cohabitación, o sea, un presidente conservador como Macron, aunque él dice que es liberal, pero bueno, un liberal conservador, con un primer ministro de carácter izquierdista o progresista, que no sería la primera vez. Ya hubo 3 experiencias de estas en Francia.